Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día lunes 28 de marzo y vuelta de vacaciones, unas vacaciones que hicieron muy bien. Yo creo que espero que a ustedes también les haya servido estos días, no solo por vacación, sino que estos días, esta semana importante de reflexión, la semana mayor que tiene todo el mundo. Pero obviamente noticias buenas y malas siguen pasando todos los días en el país. Por estos días hemos tenido en materia de seguridad varias cosas que es importante comentar. Una, que el viernes pasado las pandillas anunciaron una tregua unilateral, a pocos días que el gobierno anunciara las medidas extraordinarias que va a lanzar en los próximos días. Básicamente en un comunicado que fue supuestamente autenticado por quienes han estado cerca de los pandilleros, han señalado que se comprometen a no seguir matando a cambio que el gobierno no implemente estas medidas. Esto lo hicieron efectivo a partir del sábado a las 0 horas y efectivamente sábado y domingo hubo una disminución después de venir de 23 asesinatos. El sábado hubo creo que 17 y el domingo hubo solamente 9. Veracidad de esto obviamente no se puede decir. Por otro lado, hay que decir que 20 pandilleros murieron producto de 18 enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad. Y Raúl Mijango anunció hoy en la mañana la creación del Movimiento Revolucionario del Pueblo, que dijo que era una alternativa a la política actual y en contra del capitalismo y el neoliberalismo. Mientras tanto, el gobierno, en boca del vocero Eugenio Chica, señaló que el gobierno va a mantener las medidas que va a anunciar luego, las medidas extraordinarias. Esta debería ser una semana decisiva en materia de seguridad por los anuncios que se están esperando. Ese es el tema de esta noche y tengo 3 invitados, obviamente los 3 con una opinión importante y sólida en materia de seguridad, el principal problema del país. Los presento inmediatamente. Benjamín Cuellar, buenas noches, Benjamín. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bastante conocido, ¿cierto? Es ex hombre fuerte del IDUCA, siempre un hombre en materia académica y análisis político. Ricardo Sosa es un especialista en seguridad y criminología. Buenas noches, Buenas Ricardo. noches, Nacho. Un placer saludar a toda la audiencia de debate. Agradezco a Dios Todopoderoso por el privilegio de poder estar acá en este canal y poder compartir mis opiniones. Y el juez de instrucción y amigo, obviamente, de este programa, Roberto Arévalo Ortuño. Buenas noches, juez. Buenas noches, bienvenido. Nacho. Muchas gracias. Muy honrado de ser parte del panel que nos acompaña. Bueno, tema importante, el tema más importante del país. En unos minutos lo analizaremos en extenso. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, dijimos semana decisiva, se van a anunciar las medidas extraordinarias, las pandillas anuncian una tregua unilateral que pareciera que hizo bajar solo el fin de semana en algo el número de homicidios, pero esto coincide con que aparentemente las fuerzas de seguridad están golpeando más fuerte y también ocurrió exactamente lo mismo cuando las pandillas en el gobierno anterior hicieron una tregua, también estaba golpeando fuerte el gobierno por esos días, pero otra cosa, digamos, que pareciera importante, cada vez que se anuncian medidas fuertes e importantes en los centros penales, ellos reaccionan, digamos, ofreciendo tregua. No sé si le tienen mucho miedo a esto o no, y después hablaremos de lo que dijo Mijango, de esta creación de un movimiento. ¿Quieres empezar, Benjamín? Abra fuego. Bueno. Hoy lo vi en el diario El Mundo, 2 páginas, sí, digamos. Sí. Vengo de una radio también. O sea, está de moda. Sí, pero le toca a uno repetirlo de siempre. Dele. Yo francamente, lo decía en el periódico, veo esto más como medidas reactivas.
¿verdad? Recordemos cuando fue en junio del 2010, cuando fue el incendio del bus en Mexicano, ¿verdad? Se vino la ley de proscripción de pandillas y se anunció la ley de prevención, ¿verdad? Y esa nunca se concretó, ¿verdad? Entiendo yo. Pero vemos más de lo mismo. Yo lo decía en esa entrevista, pues, medidas reactivas después de la masacre de 11 personas en San Juan Opico, ¿verdad? Y al igual que esa masacre, bueno, masacre horrible de mexicanos, la que mencionaba antes, y a mi gusto son bastante demagógicas. ¿Por qué? Este país fiscalmente está mal, ¿verdad? Por no decir quebrado, ¿verdad? ¿Con qué fondos se van a financiar muchas de las medidas que se están planteando, ¿verdad? Por ejemplo, sacar a la reserva del ejército. O sea, hay que movilizarlos, hay que darles de comer, hay que gastar dinero en eso. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Si la contribución, así se llamaba, especial, ¿verdad? A la telefonía, ¿verdad? No alcanza, no da para eso, ¿verdad? Entonces hay que buscar más fondos. ¿Tendrá esto un fin de política partidista, ya que por lo menos yo creo que a este gobierno le queda solo un año efectivo de administrar el país, porque ya las elecciones están encima, ¿verdad? En 2017, ¿verdad? O ya en 2016, es probable que empiece la campaña electoral abierta, ¿verdad? Porque ha habido campaña proselitista. Las lecturas que podemos hacer de muchos actos, tanto de la oposición como del partido en el gobierno, tienen esos fines. Y eso lleva a algo que para mí es lo que es el fondo del problema. No hay política criminal, ¿verdad? No hay una política pública de Estado que enfrente la criminalidad como debe ser, de manera integral. Y eso no lo ha habido nunca, ¿verdad? En la posguerra no lo ha habido nunca. A ver, empecemos este bloque así como empezó Benjamín, después nos ordenamos en el segundo bloque, nos vamos más puntualmente. Me interesa hablar de esto de las pandillas, qué tanto puede ser y qué tan, no sé si se puede llamar honesto viniendo de parte de ellos, el ofrecimiento de una tregua. Ricardo. Yo creo que El Salvador atraviesa momentos difíciles y en materia de seguridad no hay nada nuevo. Básicamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la criminología, luego de la firma de los acuerdos de paz, hemos carecido de una política criminal de Estado que tenga a la base un diagnóstico técnico certero, donde se involucre a la criminología y a la criminalística como ciencias madres de este diagnóstico. Lo que hemos tenido son partidos políticos, principalmente los mayoritarios que han estado en el gobierno, ejerciendo cada uno de ellos su programa y su ideario político. Y se ha politizado el tema de la seguridad y desde esa premisa no va a haber una solución a corto, mediano ni largo plazo. Es uno de los países que no tiene un libro donde uno pueda llegar y visualizar una política de Estado. Acá lo que se tiene son planes reactivos en los cuales hemos encontrado a través del funcionario de turno, a raíz de lo que él cree que se puede implementar y amparado bajo una bandera política. Y lo que encontramos es que cada vez que existe un evento o que existe un acto que indigna a la nación, los partidos políticos surgen y son los primeros en salir con nuevas ideas, nuevas propuestas, pero que al final son medidas de oportunistas, son medidas que en el momento buscan un impacto electoral adornado con palabras bonitas, con palabras que la población difícilmente comprende, y cuando se hace el análisis técnico desde el punto de vista de un plan estructurado de seguridad no existe. Por lo tanto, creo que en este momento lo que llama más la atención posiblemente, Nacho, es el tema de que se están utilizando palabras novedosas, palabras que en los últimos años no habían salido a luz, y esto es una burbuja mediática que le llama la atención mucho a la gente y posiblemente orquestado en una campaña de comunicación que dice lancemos esta propuesta a ver cómo nos va. Fue lo que sucedió con las medidas excepcionales, que fue el fiscal general de la República quien trajo esas dos palabras en la escena del delito de la masacre de Opico. Luego los medios, por cierto, fue el único funcionario de alto nivel que llegó a la escena del delito,
los medios no tuvieron otro representante de peso para poner sus grabadoras, sus micrófonos, sus cámaras, y el fiscal aprovecha ese momento, una escena dantesca, muy complicada desde el punto de vista de la criminalística. El fiscal en ese momento tenía un poco más de 60 días de estar en el cargo y lanza su primera apuesta política de decir necesitamos medidas excepcionales. Luego aparece el Ejecutivo retomando esas palabras, pero hasta este momento, hasta esta hora, 8:05 de la noche, nosotros no conocemos cuáles son esas medidas extraordinarias. Creo, mi opinión muy particular desde el punto de vista técnico es que lo extraordinario fuera que se pusieran a trabajar, que no se hubieran ido de vacaciones, que se hubieran encerrado hasta que hubieran encontrado los resultados que la población demanda. La población ya no soporta más. Se les dan una serie de recomendaciones, de sugerencias técnicas basadas en la academia y nadie parece escuchar, simplemente porque carecemos de una bandera política que pueda llevar una opinión certera y que genere votos en la opinión popular. Bueno, Ricardo, voy a ir a un corte, vuelvo con usted, juez, y obviamente vamos a cerrar, digamos, con esto de qué tan decisivo puede ser esta semana o no, según lo han planteado los otros dos invitados. Ya volvemos. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos. Los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Y para eliminar los parásitos en menores de 12 años, Vermex Suspensión de Laboratorios López. Policías de Chicago. Vamos a otro lado a conversar. ¿Sobre qué? Que eres un incendiario y que tú asesinaste a una paramédico. Y que te gusta provocar incendios. Cuando es apropiado. Incendios que matan personas. He oído de hombres que hacen eso. La paramédico que en mi oficina me acusó es tu hermana, ¿no? Ella solicitó brutalidad policíaca. ¿Y cómo sabes que es paramédico? Veo noticias. Estuvo en el incendio donde Shai murió. Les advertí a todos. Nadie escuchó. ¡Atacará a Gabriel! ¡Hay que evitarlo! Policías de Chicago. Este jueves a las 9 de la noche, por BTV, hay mucho que compartir. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola El Salvador cuenta con nosotros. A ver, juez, ¿de semana decisiva o no? ¿Se puede esperar algo? Bueno, obviamente. Sí se puede esperar algo, pero no creo que sea decisivo. ¿Así? No creo que sea decisivo. Sí algunas medidas van a causar algún impacto, pero tal como han dicho mis predecesores, un impacto mediático. No conocemos las medidas, solo estamos... Cabal, es decir, no... Eso hay que también decirlo. No... Por la boca de varios funcionarios se mira que llaman medidas extraordinarias básicamente a pasar por encima del órgano judicial. Hablan de estados de sitio focalizados para poder tener allanamientos sin orden judicial, oír comunicaciones sin orden judicial, tener presos 15 días a un reo en lugar de solo los 3, es pasar por encima del órgano judicial. ¿Qué de extraordinario con beneficio trae eso? No lo sé. Habrá que ver cuáles son las medidas extraordinarias que ponga el gobierno, que más que todo, más que extraordinario, sería ser creativo, tener una coordinación entre todos los operadores de justicia para trabajar mejor.
Y cuando digo coordinación no me refiero a lo que algunos políticos a veces insinúan, que la Fiscalía se ponga de acuerdo con el órgano judicial, porque eso equivaldría a una chavacanada, como en un partido de fútbol que la alianza se ponga de acuerdo con el árbitro para que les pite mejor a ellos. Sería amaño. Sería amaño, y eso no puede ser. Ajá. Entonces, no creo que sea decisiva. Podrían haber algunos impactos, pero aunque no conozco las medidas, pero dudo mucho que sea decisivo. Sí es posible que hayan algunos impactos como el famoso batallón de reacción inmediata que desde hace rato lo andan anunciando y no se mira. A lo mejor si se mira podría causar impacto, que podría ser más miedo en la población honrada que en los delincuentes, pero no sé. A ver, el juez ya dijo algunas de las medidas que se anunciaron y que fueron las que señaló el vicepresidente de la República en una entrevista, que habló de la creación de este batallón especial en contra de las pandillas, integrado por 1000 miembros, pero ya existe uno, fue anunciado un tiempo atrás, no sé si ahora se va a agrandar. También se habló de aumentar el número de policías y de militares en la calle. Se habló de algunas medidas de excepción que podían tratarse, digamos, básicamente en los centros penales. Eso es lo que se dijo. Pero hoy día apareció en un periódico supuestamente una filtración de las medidas y son exactamente 9. Yo las voy a leer, casi todas están dirigidas a los centros penales, que obviamente es uno de los principales problemas. Yo se los voy a leer y ustedes me dicen qué importancia tiene o no. Estado de emergencia en centros penales. Yo no sé si va a ser, como lo propuso Arena, 6 meses ya de estado de emergencia en los centros penales, permanente, porque hoy se permite solamente por un máximo de 15 días. Después, encierro a los reclusos por 24 horas. Yo no sé si los reclusos pueden pasar más de 5, 6, 7, 8 días encerrados 24 horas y no se arma, digamos, un desmadre total. Requisas permanentes en los centros penales. La PNC en control de los centros penales. No sé si estaría ahí una ley especial. Suspensión de visitas y llamados de visitas en los centros penales y llamados telefónicos. No acceso a radio y televisión por parte de los presidiarios. Suspensión de la visita a los abogados. No podrían llegar los abogados a verlo. Inspector penales será un oficial de la PNC. Ya se nombró un oficial de la PNC como inspector de centros penales. Y de congestionar los centros penales, que era la medida que también anunció el vicepresidente, que era sacar los enfermos, los que tienen delitos muy leves, y mandarlo a su casa y aliviar, pero eran 900. Por una población de 33.000 significa que era menos del 1%. Estas medidas, ¿te parecen extraordinarias, buenas? Porque obviamente centros penales sí hay que hacer algo. Hay algunas que deberían de haber estado haciendo desde hace rato, en verdad, ¿sí? Deberían estar impulsando desde hace rato. ¿Ah? Por ejemplo, lo de las comunicaciones desde los centros penales. Eso se debe haber parado desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? Pero como entiendo yo que las compañías telefónicas tienen el interés, porque los penales están, en este país ocurre eso, ¿verdad? En medio de zonas populosas, donde mucha gente tiene teléfonos, entonces las compañías no se sienten amenazadas, porque les dicen ya viene el lobo, ¿verdad? Y nunca llega el lobo, ¿verdad? O sea, cuando les dicen vamos a tomar medidas con las compañías telefónicas que no supriman la señal, así se dice técnicamente, supriman la señal en los penales. Pues sí, eso lo hubieran hecho desde hace rato, no estar anunciando. Entonces, ir medida por medida, ¿verdad? Yo creo que habría que ver algunas que debería de haber alguna reforma entonces de la legislación, ¿verdad? Para impulsar algunas de las medidas que están planteando. Pero yo insisto, en conjunto, yo lo miro esto falto de seriedad, ¿verdad? Empezando desde el momento que ocurre la masacre en Opico, perdón que me vaya por ahí, pero el presidente, el que quiere estar al frente de la seguridad pública, se va del país. Yo me acordé de la canción de los Cristians de Santana, yo ya me voy para Caracas, ¿verdad? Tierra donde hubiera querido nacer, quizás, porque se va para allá, ¿verdad? Da la conferencia de prensa, ¿qué? 3, 4 días después de la masacre,
y habla de 82 capturas por la masacre. Y al día siguiente lo están desmintiendo desde la Fiscalía. O sea, entonces, yo, todo el conjunto, Nacho, entonces estas medidas, muchas de ellas las miro faltas de seriedad. O sea, ya tuvo el ejército, supuestamente, con el gobierno anterior, el control de los centros penales. ¿Y qué pasó? Nada. O sea, van a suspender las visitas de los abogados. Bueno, ¿y entonces cómo van a hacer para trabajar sus causas? No sé, que me explique el señor juez aquí, por favor. Si los abogados no van a tener comunicación con su Voy a cliente. aclarar que todo esto no es oficial, ¿eh? No estoy diciendo que esta sea la medida del gobierno, porque hay que decir. Esa es la otra falta de seriedad también, ¿verdad? Que veo yo. O sea, dicen, miren, después de las vacaciones, o sea, que en las vacaciones se iban a suspender, ¿verdad?, la actividad delincuencial, porque el gobierno decía que hasta después de las vacaciones se iban a poner las medidas, ¿verdad? Y yo creo que no se anuncian las cosas, se hacen, se anuncian los resultados, se publicitan los resultados, ¿verdad? Porque hay muchas de medidas que en criminalística, en criminología, no hay por qué darlas a conocer, ¿verdad? Si existe realmente un plan o una política integral para enfrentar la delincuencia, ¿verdad? Entonces, tenemos el ejército patrullando, ¿verdad?, aplanando calles, ¿verdad?, y caminos vecinales desde el 16 de julio de 1993, fue cuando salió el primer patrullaje conjunto entre Ejército y Policía Nacional. En tiempos de Calderón. Año y medio después de firmado el acuerdo de Chapultepec, donde se establecía, por la reforma constitucional también, que el Ejército no iba a participar en tareas de seguridad pública. ¿Qué más tareas de seguridad pública le van a dar al Ejército? Si ya patrulla desde hace rato, desde hace años, ¿verdad? Tiene supuestamente el control de las fronteras, estuvo custodiando centros penales, ahora creo que la custodia es perimetral. O sea, ¿qué más se le va a dar al Ejército? Okay. Y si eso falla, ¿qué viene? ¿Verdad? Estado de sitio total, ¿verdad? Toque de queda, ley marcial, ¿verdad? Golpe de Estado, no sé, o el caos total. Hombre. Ricardo, tú hablaste de por qué no tomar en cuenta las medidas criminalísticas. No hay política de Estado, dijiste, se puede aportar mucho de la criminalística. Muchos no entendemos qué significa eso. ¿Qué puede aportar la criminalística? Me refiero yo que es la experiencia de lo que se vive, ¿no? O sea, la estadística que arroja alguna información de cuál es el comportamiento criminal del país. La criminología es una ciencia aplicada y como ciencia tiene el estudio racional, científico, objetivo de un fenómeno. Existen dos términos que aquí en ningún gobierno los ha manejado ni los menciona. Es la criminogénesis y la criminodinámica. El primer término significa cómo es el origen del delito. Si nosotros no estudiamos cuál es el fenómeno del origen de un hecho determinado, difícilmente vamos a poder concluir en un diagnóstico y de este diagnóstico evaluar las posibles soluciones y las soluciones posibles, que son diferentes. Y en el caso de la criminodinámica, nos dice cómo se está moviendo la delincuencia, la famosa mutación. Nosotros, como país, lo que hacemos con este tipo de medidas especulativas e irresponsables que usted nos ha leído, el AMPA, el mal, el mundo bajo, se mueve diferente y usualmente en el mundo se mueve más rápido que la ley, se mueve más rápido que los estados, que los gobiernos y que las policías. Por lo tanto, en este momento, con la pura especulación que ya lleva esto de casi un mes, definitivamente el crimen organizado, que es el principal problema de El Salvador y del Triángulo Norte, está acondicionando, se está recomponiendo, y cuando vengan a anunciar las medidas excepcionales y extraordinarias que se van a ejecutar, la delincuencia va a tener ya su plan de acción, un plan A, un plan B, para poder migrar a esta delincuencia. Relacionado... porque yo imagino que lo más lógico, que se vayan a implementar medidas en los centros penales, ¿ya? Y esas medidas van a ser coartación de libertades a los presidiarios. Ellos lo saben, y eso seguramente va a ocurrir. Tú me dices, ellos están preparando, seguramente están preparados para eso. Seguramente, es que el tema es que ¿pueden hacer estallar un centro penal, si quieren? Puede ocurrir cualquier cosa que se planifique dentro de las estructuras que ellos tienen. Veamos el comunicado de las últimas 72 horas. No solo es agresivo y amenazante contra el Estado, sino que también lo ejecutan. Y
de lo más frío este día hasta las 16 horas no existía un tan solo homicidio. Es decir, ellos tienen el control de matar a los salvadoreños. No tenías información del día de hoy. Hoy no había homicidio. Hasta las 16 horas no había, la Fiscalía General de la República no reportaba un tan solo homicidio. Quiere decir... Eso denota que ellos tienen el control del territorio. Eso denota el control del territorio. Al tener el control del territorio y haber eliminado la presencia del Estado, que por naturaleza es el ser más coercitivo, la fuerza misma del poder coercitivo del Estado, que desapareció del territorio salvadoreño posterior a la firma de los acuerdos de paz, cuando usted estudia cómo desapareció esto fue, firmamos la paz, que algunos lo dan los acuerdos de paz como la máxima panacea que ha tenido el país en su historia, y definitivamente yo soy de los que opino que ya hace muchos años debió de existir una revisión contundente de estos acuerdos para ver en qué proceso nos equivocamos. Deberían de estar asesorando a los colombianos para que ellos no cometan los mismos errores que se cometió en esta nación. Pero volviendo al tema de la presencia del Estado en el territorio, se firma la paz y la primera medida fue desaparecer toda la estructura de inteligencia que tenía el Estado. Se eliminó todo lo que es la presencia del Estado a través del servicio de inteligencia, la fuerza de los patrulleros, que eran aproximadamente 200,000 hombres que no cobraban, era una presencia gratuita. Todo esto lo que hacía era que se tenía un control con todo y sus defectos que se pudo haber mejorado. Luego se elimina la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional, que era la última que había quedado en 1993, como dice el licenciado Cuellar. En 1993 se da el inicio de manera muy incipiente de la nueva Policía Nacional Civil. El doctor Chema Monterrey recibió la asesoría de estrategas militares de El Salvador para conformar el primer plan estratégico operativo de la policía. Y en 1994, a raíz del robo al Banco de Comercio de la Darío, alguien en una decisión visceral decide eliminarse por un plumazo lo que quedaba de la Policía Nacional, que estaba sosteniendo en el territorio la conformación y el desarrollo de la Policía Nacional Civil. Pero no solo eso, también teníamos ya lo que se nos había dicho por parte de los asesores y expertos del proceso de paz, que venían secuestros, que venía incremento al hurto y robo del patrimonio, que venían robos a cajeros automáticos, que venían robos a blindados, todo lo que sucedió en la década de los 90. Desde entonces el Estado no ha recompuesto ese tejido social y no tenemos presencia en el territorio, de tal manera que cuando en algún momento se decida hacer paso de la ciencia, de la criminología y de la criminalística, cuando alguien finalmente atiende el consejo de atender a la academia, entonces vamos a comenzar a estructurar los diferentes planes operativos. Acá se le debe de dejar de estar echando la culpa a las pandillas de todo lo que sucede acá. Hay que entender el fenómeno del crimen organizado, hay que tener un plan estructurado y una política sentada de crimen organizado para resolver el problema integral de esta nación. Bueno, le voy a deber una intervención, por lo tanto el próximo bloque va a tener 2 intervenciones, mi estimado Roberto. Vamos al corte, ya volvemos. Estamos buscando verdaderos hinchas. Hinchas del buen fútbol y de los buenos smartphones. Hinchas de la rapidez. Hinchas de la perfección, que se logra con el trabajo en equipo. Estamos buscando hinchas de Xperia y Claro para que asistan al partido de su vida. Compra un Xperia M4 Aqua, M5 o Z5 en Claro. Registra tu factura en www.quieroiralachampions.com y participa por viajes a la semifinal de la UEFA Champions League. Sony Xperia. En Cold Case. ¿Es fin de mes? La hora de la verdad. Hay que vender autos antes de que llegue el inventario. ¿Tienes un segundo? Los teléfonos no se contestan solos. Lo sé, es que la situación no es favorable para mí ahora. ¿Quieres un adelanto? Solo esta semana. Pero estoy lista para trabajar más. ¡Genial!
Un clásico con asientos de gamuza que vino a parar a este viejo desguazadero. ¿Era joven? Parece que la golpearon en el cráneo. ¿Qué edad tenía en el 81, cuando su mamá se fue? 5. Mi madre me dejó a los 5 años. Encontramos su cuerpo. ¿Dónde? En la cajuela de un auto, en Elmwood. Quizá no te abandonó. Cold Case, este martes a las 9 de la noche. Por BTV, hay mucho que compartir. Les recuerdo que estamos en transmisión en vivo a través de laprensagráfica.com y mañana usted puede encontrar en laprensagráfica.com un resumen del programa. Bueno, vamos al tercer bloque de la noche gracias a Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. En el concierto, en el partido, en las pupusas, en los abrazos, en el mercado, en la clase, en el café. Y en cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te acompañan siempre. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Pues, ¿quiere agregar algo más de lo que se ha estado diciendo o entramos ya a este comunicado de las pandillas? Entremos al comunicado. Creo que mis antecesores han sido muy completos en su análisis y creo que no hay margen, cualquier cosa que diga sería redundante. ¿Qué le pareció este comunicado en estas circunstancias? Y lo voy a juntar porque está el comunicado y yo no puedo separarlo de lo que hoy día en un canal de televisión señaló Raúl Mijanco, que ha sido el vocero, el hombre más cercano a los grupos, a las pandillas del país, anunciando la creación del Movimiento Revolucionario del Pueblo. Y dijo, esta es una alternativa política al actual gobierno, a la actual política del gobierno y en contra del capitalismo y el modelo neoliberal. Dijo que el movimiento no es para pandilleros, pero si algunos quieren dejar las armas e integrarse, bienvenido. Que nos está jugando por el lado, ¿qué es lo que es esto? Yo siento falta de seriedad, porque solo para empezar, con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, aunque no sepan qué crimen cometió Agapito Pérez, pero aquí tiene un MS, es terrorista y tiene que ser procesado, solo para empezar, y es un delito grave. En segundo lugar, ¿qué me van a decir? El viejo Lin va a decir, yo quiero dejar el crimen, me quiero unir a ese grupo. Pues sí, pero tiene una camándula de delitos que tiene que cumplirlos, las penas que se le han impuesto. Y está sujeto a investigación de otros que todavía no se le hayan impuesto para ser procesado. ¿Por qué? Porque si no, volvemos a caer en el gran mal del Salvador, que es la impunidad. La impunidad es lo que abre la puerta de par en par al crimen. Si hay dirigentes políticos que roban, yo ¿por qué no voy a robar? Si hay policías que están extorsionando, ¿por qué no voy a extorsionar? Si hay jueces que se hacen del ojo pacho, qué bien, me conviene. En fin, por eso es que en otras intervenciones que he tenido, mencionaba que parte importante de querer combatir el delito tiene que ser empezar a combatir la corrupción. Entonces, el comunicado me parece disparatado. Y posiblemente si le preguntamos a gente que participó en la guerrilla, se van a sentir irritados cuando oigan revolucionario y van a estar mareros. ¿Qué de revolucionario tienen? Juez, pero yo tengo la impresión, no sé si por mal pensado o no, que si se quiere formar un movimiento de este tipo, es un movimiento que termina siendo un movimiento de apoyo a los sectores pandilleriles, pero además un movimiento que permita negociar
con los demás partidos políticos o con la política nacional. Claro. O sea, es como ponerle un frente político a todo esto, ¿no? Claro. A la criminalidad. Quiere ser el FDR del movimiento guerrillero en la época de la guerra civil. Parece que hay asesores, digamos, que conocen toda esa historia, ¿no? Entre medio. Sí, sí. Sí. Benjamín. Bueno, el mismo Mijango. Pues, el mismo, digo. Pues sí. No, yo solo quiero señalar algo a partir de lo que decía el licenciado Sosa. Miren, los acuerdos, uno siempre piensa en el acuerdo de Chapultepec, que esa era como la lista del mercado, que había que comprar papa, frijoles, arroz, verduras, maíz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Crear una nueva policía. Pero el acuerdo esencial, ¿verdad? El conceptual del proceso de pacificación se llama el Acuerdo de Ginebra, 4 de abril de 1990. Y ahí habían 4 componentes del proceso de pacificación. Voy a referirme al primero y al último, para empezar. El primero hablaba de terminar la guerra por la vía política en el plazo más corto posible. Se logró impecablemente, o casi impecablemente. El último era reunificar a la sociedad salvadoreña, ¿verdad? El prefijo re ahí creo que sale sobrando, porque nunca ha estado unida esta sociedad. Y en medio estaban los dos que eran el corazón, el alma de los acuerdos: democratizar el país y respeto irrestricto de los derechos humanos. Como no se cumplió el último, de reunificar o de unificar a esas dos fuerzas políticas que firmaron de manera hipócrita esos acuerdos, ¿verdad? Los dos de en medio no se han cumplido. Este país ni se ha democratizado, empezando por los partidos políticos, ni se respetan los derechos humanos. Y hablemos de que violaciones graves de derechos humanos se cometen por el crimen organizado. O sea, ya ese esquema tradicional que se tenía de que derechos humanos solo los violan los agentes estatales, los pueden violar por omisión, y en este caso por una falta de política pública para enfrentar la criminalidad. El Estado tiene responsabilidad, pero también los grupos que están asesinando, extorsionando, desapareciendo, torturando a la gente. Entonces, es de entrarle con creatividad, alguien de ustedes lo mencionó, para cumplir esos dos acuerdos. Entonces, si estos no se quieren unir, bueno, hay que sacarlos de la jugada, pero no con MRPs y esas cosas, no, con la organización de la gente, de la base, ¿verdad? O sea, una organización que, como en Nicaragua, aquí estamos atrasados, pero la organización comunitaria y la relación que hay con la policía en Nicaragua permite que en un mes, cuando se asustan los nicaragüenses, la población nicaragüense, es porque han habido 2 asesinatos en todo el país, ¿verdad? Aquí hay 20 y tantos por día, por favor. Entonces yo creo que hay experiencias que se tienen que retomar para ese análisis académico, pero también a partir de las lecciones de esta historia reciente de El Salvador. El Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política, ¿verdad?, que fue el que investigó escuadrones de la muerte y comandos urbanos, ¿verdad?, hizo algunas recomendaciones importantes para sustentar buena parte de una política criminal de país, de Estado, ¿verdad? Entonces, si estos dos no se quieren unir, ¿verdad?, que den permiso, que den chance, o hay que apartarlo. La cosa es que aquí la gente en 1980 dejó de decir podemos, como dicen en España, y empezó a decir pueden. El FMLN, ¿verdad?, Arena, los acuerdos de paz, la alternancia, y vemos que no han podido. Entonces la gente tiene que irrumpir nuevamente. Ricardo, ¿hay alguna experiencia donde el crimen busca crear movimientos para argumentar, para encontrar una base, un colchón de apoyo popular? Es una de sus principales cartas de presentación, infiltrar los estados. Y no solo hablamos del gobierno. En el caso de El Salvador pudiera generarse en cualquiera de los 3 órganos del Estado o en los 3. Recordemos también que el expresidente Mauricio Funes lo dijo ante los medios y en la conferencia también de Naciones Unidas, que el crimen organizado había permeado el Estado salvadoreño. Ya no estamos hablando de un secreto. Es una de las principales propuestas y yo diría que El Salvador se está quedando atrás en el paso del Triángulo Norte. Guatemala hizo lo propio y hubo una reducción significativa en la tasa de homicidios. Honduras también. Honduras durante los últimos 3 años ha logrado una reducción sostenible del 37% en sus tasas de criminalidad. ¿Qué hizo Honduras? En primer lugar, involucró a la empresa privada, atendió las recomendaciones técnicas que había pagado la empresa privada para poder hacer un estudio y una valoración criminológica de qué era lo que estaba sucediendo. Lograron sacar a San Pedro Sula desde hace 2 años como la ciudad del crimen.
y ese nada honroso primer lugar lo ha retomado El Salvador. Honduras en este momento tiene tasas de homicidio siempre altas del 64% sobre cada 100,000 habitantes. El Salvador tiene tasas de homicidios al último de febrero de 105.7 sobre cada 100,000 habitantes. Wow. Esto lo que nos indica es que la nueva normalidad de El Salvador seguirán siendo 600 o más homicidios. ¿Cómo estamos cerrando marzo cuando faltan 4 días para cerrar esta fatídica estadística? Estamos prácticamente arribando nuevamente a 600 homicidios durante este mes. Mi proyección es que si no existe un giro, un rumbo diferente, este año será el más violento de toda la historia, incluyendo la guerra. Estaríamos sobrepasando los 7,000 homicidios si continuamos en las tasas. Y los primeros 3 meses, lo que me arroja a mí, el dato estadístico es que estaremos superando más de 7,000 homicidios. El año pasado cerramos con 6,670. Esto definitivamente nos convierte, y no es nada novedoso. Para eso, Nacho, sirve también la criminología y la criminalística, para estudiar que El Salvador siempre ha sido un país violento. Me he tomado la molestia de estudiar el siglo pasado y encontramos el primer conato evidente de violencia en la década de 1930, que conllevó a las primeras masacres registradas. Luego hubo una aparente paz y luego en 1960 comienza otra vez a surgir un ciclo de violencia a nivel de todo el país. Esto generó la organización social y finalmente lleva al golpe de Estado que todos conocemos en 1979. Luego, otra vez la etapa cíclica, llegamos a la firma de la paz, se cerraron las balas, se callaron los fusiles, pero el conflicto siempre se mantiene, a tal punto que en este momento El Salvador es una de las sociedades más intolerantes que hay en América Latina. Basta que uno se distraiga en un semáforo para escuchar el pitido 3 veces y luego vienen la cantidad de homicidios, de intolerancia por esta y por otras condiciones que se generan de violencia. Juez, quiero cerrar esta parte antes de ir a la pregunta del público, preguntándole su preocupación, si tiene usted alguna preocupación como un hombre de ley en relación a las medidas excepcionales. ¿Dónde está el peligro o la conveniencia de utilizar medidas excepcionales dentro de la ley o no tan dentro de la ley? Básicamente, las medidas excepcionales que normalmente los políticos andan proponiendo y que parece que el Estado está tentado a tomarlas, es disminuyamos las garantías y los derechos de la población, lo cual es tristísimo porque ahorita que no están suprimidos, me voy a atrever a poner un ejemplo de un caso que llega a los tribunales. Ya he tenido 2 en los últimos meses. Va una pareja en moto, les hacen señal de parada, no pararon, los persiguen, dicen que los de la moto les dispararon, pero no les encontraron armas, no les encontraron prueba de haber disparado, y la policía sí les disparan, uno de ellos salió herido, y tienen que sobreseerse, y vienen acusados de intento de homicidio, de asociaciones ilícitas, de receptación, y no hay nada de eso. Y eso que estamos en un Estado de Derecho sin excepciones, sin limitación de derechos. Si ponemos ya la limitación de derechos, ¿qué puede suceder? A mí me preocupa de sobremanera eso. Yo no veo por qué el cántico permanente que para combatir el delito tenemos que restringir los derechos. No lo veo de dónde. Yo creo que se puede perseguir la corrupción, la delincuencia eficientemente sin necesidad de restringirle derechos a la población honrada. Si hubiese necesidad, bueno, se puede considerar. A fin de cuentas, en mi juventud pasé mis últimos 2 hijos corriendo al hospital porque venía el toque de queda, así ahí pasé como que alma en pena en el hospital porque ya no podía salir. Pero entonces, ¿había necesidad? Bueno, hagamos, pero no he oído nunca
una razón que me diga que hay necesidad de restringir los derechos. No me parece. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En Doctor House. Tómate el día libre. Estás enfermo y apenas has visto al bebé. ¿Y a mí? ¿Sabes, cielo? No pienso ir. Algo me está pasando. Cara. ¡Cara! ¡Mikey! ¡Mikey! Mi paciente tiene convulsiones inexplicables. Las convulsiones son buenas para observar y aburridas de diagnosticar. Los motivos por lo que esto le aburre, Urgencias lo ha descartado con las pruebas. Doctor House, este miércoles a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El último segmento de debate gracias a Vermex Total. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para niños menores de 12 años, Vermex Solución. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos. Los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Y para eliminar los parásitos en menores de 12 años, Vermex Suspensión de Laboratorios López. Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, un placer saludarles. Vamos a revisar lo que dicen nuestros amigos televidentes a través de la cuenta de Twitter de Debate con Nacho Castillo. Dice Eduardo Herrera, el problema es que critican todo lo que se hace y nadie se pone de acuerdo. Y la delincuencia es unida. Dice Bessie Ríos, el miedo no detiene a nadie. Deberían generar respeto, pero ese se gana. Guillermo Zelaya dice, si los partidos dialogan con las pandillas, ¿por qué no conversar abiertamente con estas por la pacificación del país? Carlos Arabia dice, vivimos una sociedad del caos. ¿Cuándo pasaremos de la selva de datos a la política, a la de políticas integrales? Óscar Orellana, si bien no haya homicidios, demuestra el control, también demuestra un descaro que da miedo. El gobierno no debe ceder. Homero Guevara dice, necesitamos que el órgano perjudicial funcione a favor de la sociedad. Ana Iris Martínez dice, se necesita una reforma fiscal integral para hacer frente a los grandes retos que tiene el país. Jorge Laureano dice, oyendo al señor Cuellar, el gobierno no hace nada en relación al fenómeno de las maras y si hace algo, no está bien hecho, pregunta. Y solamente comentarles que sí hay un reporte de un asesinato de un pandillero en San Miguel en presunto enfrentamiento, o más bien en un enfrentamiento con la Policía Nacional Civil allá en San Miguel. Vamos al estudio para las respuestas. Varias preguntas, me imagino que usted tiene una que quiere responder definitivamente, una falta de respeto, digamos, tratar así a un órgano de Estado. Sí, ¿quiere empezar? Bueno, mencionaba ahí que el gobierno no hace nada y si hace algo se critica. Bueno, si lo hace bien no se va a criticar, se va a aplaudir. Pero solo no nos remontemos hasta el fin de la guerra. Remontémonos al gobierno anterior. Tuvo 3 políticas diferentes, con 3 ministros de Justicia y Seguridad Pública, 3 ministros de la Defensa, 3 viceministros, 3 directores de la policía, 3 directores de centros penales, 3 directores de los organismos de inteligencia del Estado. Así no se puede funcionar. ¿Qué se puede aplaudir de eso?
¿verdad? Entonces han venido de mano dura, puño de hierro, mano súper dura, o sea, políticas solo que para mí son estar metiendo permanentemente las extremidades, ¿verdad? Superiores e inferiores. Entonces yo creo que si seguimos así, ¿verdad? Esto no va a avanzar. Hay que pegarle la cabeza de la criminalidad, de la bestia criminal. En Guatemala, no lo mencionaba el licenciado, pero en Guatemala la tasa de asesinatos, ¿verdad? El año pasado se redujo a 30. Yo creo que aumentó un poquito incluso. ¿Por qué? Tendrá que ver, y dejo esa pregunta, que se ha golpeado las cabezas de la criminalidad organizada. ¿Tendrá que ver eso en algo? Probablemente sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón de todo este problema se llama, y lo decía el señor juez, impunidad. El que mata y queda impune vuelve a matar. El que roba y queda impune vuelve a robar, y el que viola y queda impune vuelve a violar. Ricardo. La política criminal de Estado tiene su base a las ciencias auxiliares de la criminología. Y voy a insistir en esto y voy a ser categórico porque no se menciona. Y definitivamente no vamos a encontrar una propuesta y un plan con resultados, con medición. Aquí la única medición que se nos ha dicho fue cuando fue la tregua, que alguien salió diciendo que se iban a bajar 30% los homicidios y se bajó 52%. Pero lejos de eso no hemos tenido otra estrategia de medición porque no existe un plan. La corrupción y su hermana siamesa, la impunidad, son los principales problemas del Salvador, a todo nivel, en cualquier categoría de nuestros roles y de nuestros estratos sociales y de cualquier problema que queramos encontrar. Si nosotros aplicamos inteligencia y prueba científica, vamos a poder revertir lo que dice el señor juez, de poder presentar prueba contundente en tribunal, lograr las condenas y a través de la criminalística vamos a través de sus ciencias auxiliares llegar a lo que se conoce como ciencia forense. La ciencia forense es lo que se debería de estar potenciando en el Estado salvadoreño para poder realmente combatir esa impunidad que se habla. Algunos hablan sobre un caso sobre cada 10 que se presentan. Otros son más optimistas y hablan de 30, pero sigue siendo bajo. Y eso lo que hace es alimentar al AMPA para que el día de mañana decidan seguir con su odio y su saña contra el pueblo salvadoreño. Estoy seguro que esto te interesa mucho, responder la pregunta sobre alguien que habló en contra mal del órgano judicial, porque me has escrito en estos días en que se ha hablado mucho, parece que estuviera de moda echarle la culpa al órgano judicial. Con esto no estoy diciendo que algunos errores debe tener, o muchos, pero hay como una campañita de echarle la culpa a alguien, porque siempre hay que echarle la culpa a alguien. Hoy día parece que es el órgano judicial. Definitivamente hay una campaña en contra del órgano judicial. Tiene en una parte la intención de yo no cometo errores. Yo, órgano legislativo, yo, órgano ejecutivo, yo no cometo errores, los comete el judicial. Él es el que le está regando. Eso de entrada. Y en segundo, tiene como finalidad también lograr una depuración, entre comillas, sin ningún basamento técnico, sino que estos no piensan como a mí me gusta, estos no los puedo manejar, apartémoslo. Y aquí tengo una reserva estratégica que lo voy a meter y van a pensar como a mí me gusta pensar. He fomentado también esto porque el órgano judicial, y se le ha dicho al presidente de la Corte, desde que yo ingresé, es decir, antes no sé si ustedes lo dijeron, pero desde que yo ingresé se le ha dicho, crean una política de comunicación. Aquí la gente piensa que el órgano judicial es simplemente para que el que le llevan acusado de algo, sí, vos 10 años, vos tenés cara de ser más malvado, así que vos 15, solo regular, solo 5, lo cual no es cierto, ese no es el papel del órgano judicial. Es complementado con otro, porque si no, mejor quitamos al órgano judicial, nos ahorramos todo ese pisto y entonces le llevamos al director de la PNC que él ponga las penas de todo el que le lleven. Y todos estos que andan cacareando que el órgano judicial está fallando cuando son acusados de algo, yo tengo mis derechos. Estamos mal. Voy a recurrir al órgano judicial. Dice. Voy a recurrir al órgano judicial. Y cuando van enchuchados por algún delito, yo exijo mis derechos. Es absurdo.
Ahí tienen al juez séptimo de instrucción que si hubiese liberado a Francisco Flores, mal. Y como lo pasó a vista pública, mal. Entonces, es así de absurdo la relación que se produce, que malintencionadamente se quiere exponer al órgano judicial como un órgano corrupto. A ver, tenemos todavía un par de minutos, me gustaría que me lo confirmaran, pero hay una frase de Bessie Río, una periodista amiga, que dijo: el miedo no detiene nada, el respeto sí. ¿Es verdad esto? ¿Sí? ¿Sí? O pareciera una gran verdad, pero ¿hasta qué punto el miedo no detiene? ¿Hay una experiencia vivida en el mundo que te dice que el miedo no detiene cuando se quieren hacer criminalidad, delincuencia? Los atentados en Pakistán, los atentados en Bruselas. O sea, temor a perder la vida no se tiene. ¿Sí? O sea, estoy yendo a un ejemplo extremo, pero eso es cierto, ¿verdad? Y más si se tiene la convicción de que a él no le va a pasar nada, ¿verdad? Si no le pasa nada al grande, ¿por qué le va a pasar algo a él? Aquí yo creo que dos cosas son fundamentales: inteligencia y contrainteligencia, ¿verdad? Y una investigación sólida. Si no se tiene eso como corazón de la política criminal, ¿verdad? Más otras, prevención a tiempo, etcétera, etcétera. Si no se tiene eso, no vamos para ningún lado. Los grupos criminales son terroristas por naturaleza. Y el terror lo que quiere generar es miedo. La gente con miedo se paraliza y definitivamente toma malas decisiones. Yo creo que lo importante ahora es que el gobierno, el Estado, tenemos un Estado lento, Nacho, un Estado demasiado despacioso, y todavía nos damos el lujo de promulgar más asuetos en esta nación. Creo que hay que ponerse a trabajar, a pedirle a Dios ideas creativas para resolver esto de una manera técnica, de una manera donde los políticos saquen sus manos y que permitan que realmente los expertos, la gente técnica pueda aportar, porque en este país cabemos todos. No se vale de que desvirtuemos las opiniones y querramos hacer un proceso de siquinización a las ideas. Combatimos como no puedo combatir el argumento técnico, entonces combato al emisor. Bueno, muchísimas gracias a los tres, obviamente, creo que ha sido interesante y qué bueno que esto que en los medios de comunicación planteamos y ponemos como tema, y ubicamos la gente adecuada para estos temas, sirva realmente no solo a los gobiernos, sino que a la sociedad para entender más este grave problema, este fenómeno tan irracional, tan desgraciado que vivimos en nuestro país. Muchas gracias, Benjamín. A la orden, con gusto. Gracias, Ricardo. Ha sido un gusto tenerte esta noche. Dios le bendiga, Nacho. Estimado juez, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.